Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Guadalupe Pantoja Toledo. Estoy aquí para presentarles la problemática que yo escogí en la experiencia de aprendizaje 2, la cual es la falta de valores, del respeto y el manejo de emociones de mis alumnos. Esta problemática está vinculada con la línea de investigación 4, que es educación socioemocional y fortalecimiento de vínculos afectivos. Esta línea de investigación toma en cuenta y en consideración el cómo nosotros podemos entender a nuestros estudiantes, de cómo expresan lo que sienten, cómo se relacionan con los demás y cómo interactúan, todo esto en un entorno escolar. Desde mi práctica docente, soy maestra de primaria, doy quinto grado. Me he percatado en diferentes situaciones ya de varias generaciones anteriores, pudiera decir, de manera de análisis y reflexivo ante esta problemática que les doy a conocer, que tiene como unas 5 generaciones, que he notado de que el alumno se enfrenta a situaciones que no domina, y que cuál es lo más fácil para él: expresarlo de manera incómoda, agresiva, con frustración, con poco respeto ante situaciones que le incomodan, y no tolera esa parte y la expresa de una manera pues que no es la correcta, ¿no? Entonces, al generar estas situaciones que él vive como personita ante situación que no puede controlar, pues obviamente afecta la convivencia en el entorno donde él se desenvuelve, ya sea en el aula, ya sea fuera de ella en el patio escolar, en momentos donde se den diferentes convivencias, ¿no? Porque el interactuar eso no se da por esas cuestiones, ¿no? Porque ya al basarla en la cuestión académica, ya estando en el aula, el niño no pone atención, no está a disposición, y obviamente eso frustra el aprendizaje dentro de este aspecto. Y por esa razón yo considero que mi problemática es viable dentro de la escuela. Partiendo de ahí, pues esto va a tener un cambio si se logra con ese compromiso y responsabilidad, por así decirlo, ¿no? Esa preocupación de lograr cosas mejores en mis alumnos. Puedo decir que en el aspecto de la educación socioemocional podemos trabajar con pequeñas acciones que sean constantes, se va a notar un cambio. Puedo decir como por ejemplo las pláticas guiadas, el generar actividades donde el alumno pueda reflexionar, analizar con diferentes situaciones emocionales, que lograr que en el espacio donde él esté, pues esté a gusto, se sienta en confianza de poder expresar todo aquel que le genera ansiedad, frustración, y pueda sentirse con ese cobijo dentro de este espacio que no va a ser juzgado, que no va a ser desechado emocionalmente, por así decirlo, sino que se sienta en un sentido de pertenencia en este espacio, ¿no? Empezando por aquí. Por eso considero que al manejar esto, pues podemos fortalecer las experiencias, la convivencia, el respeto y un mejor aprendizaje significativo si él se encuentra pues cómodo, ¿verdad? Puedo mencionar que dentro de las referencias bibliográficas que yo investigué pues en diferentes momentos, uno de ellos fue mencionarles a Mendoza, este actor en el 2025, precisamente en este año. Él menciona acerca de lo que es las emociones. Si nosotros no manejamos nuestras emociones, pues obviamente va a generar conflictos en nuestro entorno, ¿no? Y pues si lo vemos desde ese punto de vista, pues meterlo desde mi aula, pues es lo que genero dentro de mi problemática, ¿no? Que me preocupa. Otro autor es Muñoz. Él menciona en su aportación de esta información que las emociones están ligadas con la autorregulación. Si no se da este diálogo, esta unión, por así decirlo, pues obviamente no va a haber una convivencia, no va a haber una interacción, no va a haber un diálogo, porque el alumno expresa
sin haber es como ese filtro, ¿no? De decir, ok, lo voy a decir y va, a ver qué pasa. No se trata de eso, sino que sabe que el momento de expresar va a tener una consecuencia, puede ser positiva o negativa, pero muchas veces al verse en situaciones diferentes, pues él va a actuar de manera impulsiva y no se trata de eso. Es ahí donde entra la parte fundamental del docente, estar en ese acompañamiento y guiarlo a que pueda regular esas emociones, pueda pensar lo que va a decir para que se sienta más cómodo y esa interacción académica y esa interacción de convivencia con sus demás compañeros pues sea más venidera, ¿verdad? Otra enfoque, mencionándolo así de los autores, enfoque socio cultural es de Veraxka y Sheridan, que notan y retoman aportaciones de Vygotsky. Esta parte me encantó porque a veces yo como estudiante y como maestra en un determinado momento no entendía algunos aspectos de estos autores legendarios, ¿verdad? Que dieron muchas aportaciones a lo que es la educación y demás crecimiento del ser humano, ¿no? En diferentes ámbitos. Mencionando a Vygotsky, estos dos autores, pues hace mención que los alumnos, que aquellos que se relacionan con personas adultas y de sus mismos compañeros y toman actitudes de ellos, lo emplean de esa manera también a su vida personal y en el entorno donde ellos se desenvuelven. Por ejemplo, si él ve al frente a una persona adulta, en este caso que aquí en la escuela, en el aula, los vemos casi una gran parte del día, ¿verdad? Mi horario es extendido, yo trabajo hasta las 4, entonces prácticamente me ven todo el día y yo los veo a ellos, entonces ellos reflejan y obviamente se ven más tiempo entre ellos dentro del aula y ven ellos situaciones que pueden ser negativas, ellos lo van a transmitir, así somos como un espejito y es ahí donde entra la reflexión y el análisis de qué estoy aportando yo a mis alumnos, a pesar de que tengo varios años de servicio, incluso nunca dejo de aprender y a veces me cuestiono esa parte de que cómo son mis gestos, cómo es mi postura, cómo es mi enseñanza de aprendizaje, cómo manejo las situaciones, puede generar esa parte de hacerlo bien para que el niño copie las cosas positivas de lo que yo realizo, ¿no? Y las pueda implementar en su vida de una manera positiva, dejarle eso positivo en los niños. Otro de los autores que me gustaría mencionar es Chica y Sánchez. Ellos mencionan, más que nada se enfocan en un clima que es importante que el alumno esté en un clima afectivo, positivo, porque pues eso va a nutrir y enriquecer las partes emocionales de una mejor manera, ¿verdad? Y va a reducir obviamente en gran medida algunas conductas negativas que no puedan ser propias para su entorno, ¿verdad? Otro autor que me encantó, me gustó porque Céspedes, él maneja que da aportes a nuestra práctica, por así decirlo, da diferentes estrategias de que nosotros podemos apoyarnos en estas y regular esas emociones, apoyarlos, nos da sugerencias, nos da opiniones. Y se basan también un poquito también en los valores y hace énfasis en el respeto, la responsabilidad, el compromiso, la empatía y eso se ve puedes manejarlo desde de preescolar hasta secundaria, entonces pues eso está perfecto porque quiere decir que podemos utilizarlo en diferentes contextos, ¿verdad? Para mejorar esta parte. Otro que quisiera mencionar es Manga y Ramos. Ellos mencionan una parte que a veces uno no toma en cuenta, ¿verdad? Las palabras que generalmente utilizamos cotidianamente. Ellos mencionan que es importante que el alumno utilice diferentes vocabularios al momento de trabajar sus emociones o algo que le inquiete o algo que le moleste. Ellos mencionan, por ejemplo, el decir y el enfatizar, es que estoy molesto, es que estoy frustrado, es que estoy preocupado. Él al momento de escucharse eso, de cierta manera está canalizando y está reconociendo que algo está pasando. Entonces, ¿por qué me siento así? Y va a permitir reflexionar y analizar. Y es ahí donde también podemos intervenir y decir, es que es importante lo que dices, es importante lo que dices, es importante que lo expreses, pero lo expreses de una mejor manera. Entra el papel del docente, entra el papel de los adultos que están a su alrededor en manejar esta parte y está perfecto el implementarlo de esa manera.
Ahora bien, mencioné otro autor, en este caso institucional, por así decirlo, el Plan y Programas 2022, que es poquito tiempo que nos empieza a regir en esta nueva modalidad de enseñar, ¿no? Con las metodologías, con los campos formativos, y ellos mencionan en este plan la educación socioemocional, que es un eje como transversal, que no solamente es como una materia, no solamente es uno que involucra otros cambios formativos en el alumno. Es importante, enfatiza que la escuela es un espacio primordial para que se dé la convivencia, el diálogo, el tomar decisiones de manera respetuosa, el coincidir con lo actual de todo esto que está pasando, por todo este bombardeo de situaciones que haya en el entorno social. Entonces va a permitir que este vínculo como lo menciona este programa en la SEP, que este espacio hay que generarlo en ese sentido, que se sienta cómodo, querido, que dar las gracias en ese sentido, estar vinculados con ellos, y que puede generarse muchos aspectos bonitos si lo implementamos de buena manera, ¿verdad? Considero yo bien importante esta problemática, porque pues también esto me va a servir a mí, porque sí, de manera personal y académica pues me gustó mucho, y siento que puedo lograr un cambio en mis alumnos y un cambio en mí, si simplemente nosotros, al dialogar con otros colegas y ver que somos escuchados, valorados, nos entienden, nos dan consejos, cambia nuestra perspectiva. Ahora imagínense en los niños, que puede ser mucho más fácil con diferentes herramientas, ¿verdad? Con diferentes actitudes que tomemos de nosotros desde otra perspectiva. Y es una oportunidad tanto de crecimiento para mis niños y obviamente pues para mí. Considero importante el implementar esta problemática no solamente en la escuela. Partimos desde aquí, obviamente, pero al partirla desde aquí, y si le empiezas a desglosar cosas bonitas que el niño generan esos cambios de no tener esa falta de respeto, regular sus emociones, obviamente es un proceso, pero si es ese proceso constante, pues va a ayudar enormemente, porque lo va a trasladar desde la parte escolar, académica, va a salir de aquí a la parte familiar, a la parte de la comunidad y obviamente a la sociedad. Y por qué no decirlo, en un determinado momento, cuando el niño crezca, pues va a permitir tener una vida adulta pues más plena en el aquí, en el ahora, y el no dañar, el no lastimar a otras personas con sus emociones, con sus faltas de valores o su falta de respeto, ¿verdad? Atender todo esto de manera eficiente, con una constancia y un compromiso, creo que podemos lograr una relevancia social bastante impactante, por así decirlo, porque estamos yo hablando en mi contexto, pues en una isla. Entonces aquí todo se conoce, todo se sabe, todo se rumorea. Entonces saber esos cambios que puede enfrentar el niño, porque sabemos que está bombardeado de diferentes situaciones, tanto en lo escolar, en la parte redes sociales, en el entorno, con las problemáticas que puede generarse aquí en nuestra comunidad, pues puede atenderse a mejorar, y va a impactar obviamente, porque va a contribuir ampliamente, creo yo, con una mejor convivencia, con vínculos afectivos más importantes. No va a haber tanto la exclusión, y prevenir esas conductas de violencia pues obviamente van a cesar en una cierta medida, y va a favorecer una convivencia pacífica, armónica, y de una manera pues espontánea y diferente. Considero ampliamente que todo esto va a ayudar a que nosotros podamos tener unas personitas pues más humanas, más conscientes, y lograr algo mejor en este sentido. Agradezco el haberme escuchado, y gracias por todo.